Y ahora, sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestro querido pastor José Sánchez, que nos dio un banquete el sábado pasado y hoy viene con la segunda parte del tema, la última batalla por la libertad. Pastor, el plato está servido. Muchas gracias, hermano Luis Soto, y muchas gracias a ustedes, queridos hermanos, por estar presentes en esta noche vía la plataforma digital. Ciertamente nos gozamos el sábado pasado, me gocé muchísimo estando con ustedes, compartiendo con ustedes, y sobre todo disfrutando el momento de tantas promesas maravillosas de parte del Señor para cada uno. Esta semana que comenzamos el sábado, la última batalla por la libertad, es una serie de temas que son bien espirituales, pero también son bien desafiantes. Eh, a veces se piensa que no se puede hablar de una cosa porque se afecta a la otra. Me refiero al Evangelio, a la gracia, al amor de Dios, y a la misma vez presentar las temáticas que tienen que ver precisamente con el tiempo del fin. Y mucha gente tiende a disasociar lo que son estos temas y los temas de la gracia, los temas del amor, los temas de la fe, cuando realmente están entrelazados. El mensaje que predica la Iglesia Adventista desde el año 1844 hacia acá es un mensaje que se da dentro del contexto del fin y particularmente en el contexto del mensaje de los tres ángeles, que son tres mensajes poderosísimos de amonestación a un mundo que necesita escuchar el último mensaje de advertencia, porque Cristo viene. Entonces el tiempo se acaba y es importante que la gente sepa que como el tiempo se acaba, debemos abrir nuestro corazón a Jesús, entregar nuestras vidas a Él, consagrar nuestras vidas a Él, si es que queremos finalmente pasar los umbrales de este mundo y entrar a la santa ciudad, a la Nueva Jerusalén. El sábado estuvimos hablando acerca de la importancia de la libertad o de la ley de la libertad. Cuando hablamos de la libertad, no estamos hablando de un tema que se circunscribe al ser humano. Es decir, que el tema de la libertad emana del corazón mismo de Dios. La ley de la libertad emana de Él. Las naciones, los seres humanos, hemos tenido la dicha de contar con esa constitución del cielo y hay muchos gobiernos de este mundo que tratan de emular esa constitución y de esa manera le proveen libertades a los ciudadanos. Hay otras naciones en el mundo que no le dan esos beneficios a sus ciudadanos. Estamos hablando de los gobiernos socialistas, los gobiernos comunistas, los gobiernos totalitarios. Son gobiernos representativos de la tiranía. Pero el gobierno de Dios es un gobierno representativo de la libertad, fundamentada en el amor, la ley de la libertad. Y cuando hablamos de la libertad, estamos hablando de eso. Y esos derechos inalienables, esas libertades naturales que tenemos los seres humanos, que gozamos de ellas y que debemos protegerlas o defenderlas eh, a capa partida, ¿verdad? Debemos proteger nuestro derecho, nuestra libertad de conciencia y nuestra libertad religiosa. Nunca debemos ceder a esos derechos porque al hacerlo estamos traicionando a Dios mismo. Así que es bien importante que luchemos por preservar nuestra libertad. Y dentro de ese contexto, cuando hablamos del tiempo del fin, nosotros necesitamos ver lo que la Biblia dice en relación al tiempo del fin. Y hay muchísima información con relación a eso. Lo que sí debemos mirar con mucho cuidado son las profecías de Daniel, particularmente Daniel capítulo 2, capítulo 7 y por supuesto Apocalipsis, porque Daniel y Apocalipsis nos hablan
de los sistemas totalitarios que han existido a través de toda la historia y que antes de que Cristo venga van a existir o va a existir. Entonces, cuando miramos a Daniel capítulo 2, vamos a ver los 4 imperios mundiales que hasta ahora han existido. Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Han sido los 4 imperios mundiales que hasta ahora se han podido levantar y han podido sostener por un tiempo la hegemonía del poder, es decir, el poder absoluto sobre el mundo conocido. Ahora, todos ellos tienen una característica en común, que eran gobiernos totalitarios, eran, en algunos casos, había como cierta mezcla también de monarquía, eran tronos de sucesión, eh, donde había una persona que tenía toda la autoridad y impartía toda la autoridad. No había democracia. Lo que dijera, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, había que hacerlo. Daniel le mostró una estatua de 4 elementos, de 5 elementos, y él hizo una estatua de un solo elemento, de oro, porque él quería perpetuar su reino para siempre. Ahora, Daniel capítulo 2 nos habla acerca de una sucesión de reinos. Los babilonios fueron suplantados por los medos por los griegos y los griegos por los romanos. Cada uno de estos imperios tenía unas características particulares, bien interesantes. Y esas características las vamos a ver a través de toda la historia por medio de los diferentes gobiernos que se han establecido. O sea, cuando hablamos de Adolfo Hitler, cuando hablamos de Stanley, cuando hablamos del gobierno chino, la actualidad del gobierno ruso, de Corea del Norte, de los países de Medio Oriente que tienen eh, una, ¿cómo les digo? No una democracia ni un comunismo y nada de eso. Ellos tienen una teocracia y tienen una religión que es la que gobierna el Estado. ¿Ok? Todos estos gobiernos tienen una serie de características que se conjugan para convertirse en una amalgama de políticas y de formas de gobernar que simplemente entierran lo que es la ley de la libertad en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿por qué es importante mirarlos a ellos? Bueno, porque Daniel nos dice que después de esos 4 imperios mundiales iba a haber un intento, un último intento por levantar un imperio. Me estoy refiriendo a los pies de la estatua, a los dedos que están mezclados, ¿verdad? Con barro y hierro y no se pueden juntar. Lo que significa es eso, que tratan de hacerlo, pero se le hace muy difícil, no pueden lograrlo, eh, porque la profecía indica que el quinto imperio mundial va a ser un quinto imperio que no es de corte humano, es de corte divino. Por eso vemos la piedra que golpea la estatua, la desmenuza, entonces se establece el reino sempiterno de Dios, que vendría a ser el quinto imperio que este mundo ha visto y el último, ¿verdad? Porque con el imperio del Señor, una vez, con el reino del Señor, una vez se establezca, pues ese reino nunca tendrá fin. No obstante, antes de que venga Jesús por segunda vez, vamos a ver el intento de establecer un nuevo imperio mundial. Y si ustedes me preguntan a mí, ese intento lo estamos viendo ahora exponencialmente más que nunca en la historia de la humanidad, en estos momentos en que ustedes y yo hablamos. Y es bien difícil muchas veces para el estudiante de la Biblia contextualizar con la actualidad. Entonces, la profecía bíblica tenemos que verla, ¿verdad?, en su contexto, pero a su vez tenemos que contextualizarla. Entonces, cuando miramos hoy el mundo y la configuración del mundo, tenemos que mirar los muñequitos que están ahí, que están tratando de establecer esa hegemonía del poder, como lo hizo Roma, como lo hizo los griegos, como lo hizo Babilonia y los persas. Están tratando de establecer esa hegemonía del poder para tener el poder absoluto en todo el mundo.
Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos que estar mirando y que no tenemos el tiempo esta noche para ir sobre todos ellos? Vamos a ir sobre algunos elementos, pero no podemos ir sobre todos porque es mucha la información. Y esta semana vamos a tratar de compartir un poco de esa información con ustedes. Pero es importante que veamos el marco contextual de lo que estamos hablando. ¿Okay? En estos momentos, Daniel capítulo 2, ¿a través de qué óptica lo estamos mirando? Bueno, necesitamos mirar Apocalipsis capítulo 13, que nos dice que el dragón le dio toda la autoridad ¿a quién? A la bestia. La bestia ha sido identificada, el Vaticano, Roma papal. Roma papal, a su vez, está siendo imitada por la imagen, que es Estados Unidos, la imagen de la bestia. Así que tenemos esos dos poderes identificados en el libro de Apocalipsis que nos hablan acerca de la intención de establecer una hegemonía. Dice Apocalipsis 13 que implementarían el sello de la bestia y que en ese tiempo no se podría comprar ni vender. Estamos hablando de hegemonía, de un control absoluto sobre el comportamiento de los seres humanos. ¿Quién puede comprar, quién puede vender, quién puede moverse libremente y quién no? ¿Okay? Es un gobierno totalitario. Ahora, cuando miramos un poco más el espectro, vamos a ver que Estados Unidos ha creado unas instituciones bien interesantes y lleva el liderazgo en estas instituciones. Número uno, las Naciones Unidas, que es un conglomerado de naciones que tienen su sede en el estado de Nueva York. Tienes otro organismo internacional bien importante y es la OTAN o la NATO, que son las naciones que se unieron después de la Segunda Guerra Mundial. Se conoce también como el Tratado del Atlántico Norte. Actualmente, antes habían 30 naciones, acaban de aceptar a dos más. Se unió Finlandia y se unió Suecia. En la actualidad son 32 naciones. En este momento, todas esas naciones están llevando a cabo unos ejercicios militares allá cerca de los Balcanes, en esa área de Europa, unos ejercicios, ¿verdad? Dizque para practicar. Pero todos sabemos que la guerra en Ucrania tiene que ver con esa movilización de tantos soldados y de esa movilización de barcos, de aviones, etcétera, portaaviones, etcétera, etcétera, en esa región, tanto como en el mar Índico, como en el mar Chino, y también como en el mar Rojo, con el asunto del conflicto bélico que hay en Medio Oriente, allí en Gaza. Así que vemos cómo la bestia, la imagen de la bestia, han articulado todos unos planes para desbancar a aquellas naciones que se le oponen, para ellos entonces establecer un nuevo orden mundial. Lo mismo quiere hacer Rusia, lo mismo quiere hacer China, pero la profecía bíblica nos indica que es Estados Unidos, la bestia, Estados Unidos, y todos sus aliados. De hecho, si usted cuenta las naciones que surgieron después de la caída del Imperio Romano, va a encontrar que todas esas naciones hoy pertenecen a la OTAN o a la NATO. Ahí está Francia, los hermanos, Alemania, entre otros. Ahí están metidos. ¿Ok? Y dice que esas naciones tratarían de unirse para establecer un quinto imperio mundial, pero que en su intento vendría Cristo. Les estamos diciendo en esta noche que precisamente estamos viendo eso con mucha claridad. Tenemos tres frentes de guerra importantes en estos momentos para someter a Irán, para someter a China y para someter a Rusia, con el propósito entonces de sacar al medio a aquellos que se le oponen. Que esos tres. Claro, está Corea del Norte, pero Corea del Norte se cae por sí sola. Pero Irán, que actualmente bombardeó a Israel sobre 300 cohetes, ninguno llegó a su destino porque fueron explotados en el aire.
no se permitió que ninguno de estos misiles se estrellara contra Israel. Claro, Irán mordió la trampa y ahora la represalia viene, ¿verdad? Ahora ya Israel y Estados Unidos tienen la excusa de finalmente destruir las plantas nucleares, destruir una serie de operaciones que tiene Irán para neutralizarlos. Eso lo vamos a ver en los próximos días, eso va a ocurrir en los próximos días. Pero mordieron el anzuelo y atacaron a Israel, cosa que no habían hecho nunca en la historia. Así que vamos a ver que Medio Oriente va a ser sometido, Asia, China va a ser sometida y Rusia va a ser sometida. La gente dice, no, porque son poderosos. No importa, la Biblia dice que los que van a tener el poder en el tiempo del fin no son ellos. Es la bestia, la imagen de la bestia, ¿verdad? Y los aliados de esas dos instituciones, que ya sabemos que son muchos los aliados de esas dos instituciones. Ahora, en ese marco de referencia los voy a dejar porque ese es el trasfondo, ¿no? Del andamiaje para uno analizar lo que está ocurriendo hoy a la luz de las profecías bíblicas, así a grosso modo, sin entrar en mucho detalle. Hoy vamos entonces a introducir lo que es una forma didáctica de presentar entonces los eventos finales en relación a todo esto que les acabo de mencionar y cómo se está armando el plan, ¿ok? ¿Cómo se está armando el plan? Durante las últimas 2 décadas, de hecho, han habido cambios radicales en estas 2 últimas décadas, desde el 2020 hasta el 2024, ¿ok? Y en el 2024, más aún, porque tenemos en el 2015 lo que es la Agenda 2030. De hecho, no vamos a hablar de eso esta semana, pero sí lo vamos a mencionar someramente, la Agenda 2030, que es una agenda establecida por las Naciones Unidas, que les mencioné ahorita, esa institución. Esa institución está al servicio precisamente de Estados Unidos y de Roma, ¿ok? Y se estableció una agenda que se llama la Agenda 2030. Esa decisión se tomó en el año 2015 y no comenzó a funcionar hasta el 2020. 2020 es bien interesante porque comenzó la pandemia. Mm. Y comenzó la pandemia porque estaba planeado de que comenzara con una pandemia. ¿No? Yo le dije que iba a decir cosas que no van a escuchar por ahí, ¿ok? Pero las vamos a decir sin ningún problema. 2020 se inauguró con una pandemia. Era importante comenzar con una pandemia que ya todos sabemos fue planificada. Ese virus fue liberado de un laboratorio en China precisamente en diciembre del 2019 y entrando en el 2020 es que se declara el estado de emergencia a través de la OMS a nivel del mundo. Y con ese estado de emergencia vino entonces un régimen dictatorial sanitario a nivel del mundo. ¿Ok? Ahí se establece la primera pata de este imperio que se quiere establecer. Se hizo a través de una emergencia sanitaria. Y eso lo vamos a ver más de cerca el viernes, presencialmente allí en la iglesia de Celada, en el templo de Celada. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la segurosidad. Esa es una palabra inventada, ¿verdad? No es una palabra que aparece en la Real Academia Española, pero una forma pintoresca de hablar de seguridad. La Biblia dice que cuando hablasen de paz y seguridad, vendría que vendría destrucción repentina. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versos 3 al 4, pero usted puede leer hasta el 20, bien interesante lo que dice el apóstol Pablo a través de estos pasajes. Pero lo interesante es que menciona que cuando se habla de paz, de paz, de paz, de paz, de paz, vendría destrucción repentina. De hecho, previo a los años que antecedieron a los ataques de las Torres Gemelas,
teníamos un papa sentado en la silla de San Pedro que se conocía como el Papa de la ¿qué? El Papa de la Paz, Juan Pablo II. ¿Recuerdan ustedes eso? El viajero, el Papa viajero, el Papa de la Paz, el hombre que hablaba de paz y de seguridad por todas partes. El mismo hombre que en el 1998, un 20 de mayo, dio a conocer su encíclica famosa Dies Domini. Estoy seguro que muchos de ustedes la han leído, y si no la han leído, los invito a leerla. Es una encíclica, una carta pastoral del Papa de Roma que consta de unas 60 páginas aproximadamente. Pero es la primera vez en la historia en que Roma decide atribuirle al domingo todas las cualidades del sábado, todas. Y esa encíclica es muy leída por Francisco, ya que su encíclica famosa, reciente, creo que esa encíclica es de 2015, que tiene que ver con, ahora se me olvidó el nombre de esa encíclica, pero ya mismo me va a venir el nombre de ella, que habla acerca del ecosistema, de la importancia de proteger el planeta, de la casa común y todo ese tipo de cosas. eh, Extrae mucho de la carta Dies Domini, y es para impulsar el domingo, porque en Dies Domini el Papa Juan Pablo II le estaba pidiendo a todas las naciones que implementaran leyes dominicales. Por lo tanto, este Papa hace alusión a esa carta para reclamar que se establezca un día de descanso semanal, no necesariamente religioso. Ahora están arguyendo al clima, al ecosistema, a la casa común. Debemos establecerlo porque de esa forma vamos a proteger al planeta. Y si protegemos al planeta, protegemos a la familia, protegemos a todo el mundo. ¿Ok? Ahora, le menciono esto porque en el 2001 ya, no recuerdo si el Papa Juan Pablo II había, no recuerdo cuándo fue que murió él exactamente, pero estamos hablando que en el contexto de este Papa pacificador es que entonces tenemos los ataques de las Torres Gemelas en el 2001, ¿ok? 11 de septiembre 2001. Entonces, los cambios radicales comienzan en el mundo a partir de esa fecha. El mundo no es el mismo después del 11 de septiembre del 2001. Hubo un cambio de paradigma en cuanto a la seguridad se refiere, ya que se establecieron entonces medidas de seguridad extremas, disque para proteger a los ciudadanos. Así que este nuevo orden mundial comienza a coger forma en esa década del 2001 y comienza a establecerse una hegemonía de poder dictatorial a nivel global. Ustedes vieron cómo Estados Unidos le declaró la guerra al terrorismo, y al declararle la guerra al terrorismo salió a pelear por todas partes: Afganistán, Irak, Siria, bueno, por todos esos países árabes. Comenzó a pelear y a buscar a los terroristas. Finalmente a Osama Bin Laden creo que lo matan en Pakistán, en Pakistán, por allá lo matan. Estaba enclavado allí en algún lugar y fueron y lo mataron allí. Es decir, que Estados Unidos, después de ese golpe, que muchos dicen que fue un autogolpe, con el pretexto de tener la excusa de salir precisamente a guerrear por el mundo y a establecer una hegemonía del poder, comienza entonces a establecerse esa hegemonía, y por supuesto comienza a haber una reacción en cadena de aquellos países que no desean someterse a ese tipo de régimen, pero que no pudieron hacer nada porque Estados Unidos tenía una excusa ante la comunidad internacional de hacer lo que estaba haciendo. Ahora, nosotros vamos a explicar cómo se está componiendo el nuevo orden mundial a través del concepto troyano. ¿Cuántos se acuerdan de la mitología griega
de los caballos de Troya. Vamos a usar ese concepto troyano porque el concepto troyano es un sinónimo de engaño. ¿Eh? Cuando hablamos del caballo de Troya, de lo que estamos hablando es cómo los griegos, de acuerdo a la mitología griega, engañaron a los troyanos regalándole un caballo gigante de madera, pero cuyo interior estaba lleno de soldados élites que a medianoche se bajaron del caballo de madera, abrieron las puertas y dejaron que el ejército griego finalmente entrara y conquistara a Troya, que era una ciudad inexpugnable, ¿verdad? De acuerdo a la leyenda, de acuerdo a la mitología. Y esa figura mitológica ha sobrevivido al tiempo y se ha utilizado, ¿verdad? Insistentemente para describir lo que es el engaño. Entonces, con 4 caballos de Troya, nosotros vamos a tratar de ayudarlos a entender cómo se está montando este nuevo orden mundial. De la mitología a la realidad. ¿Ok? Miren lo siguiente, familia. El tema es el de la seguridad. Si hay algo que los seres humanos quieren y anhelan y desean, es la seguridad, es estar seguro en su país, es estar seguro en su pueblo, es estar seguro en su barrio, es estar seguro en su casa, ¿sí o no? ¿Verdad que todos queremos estar seguros? A todos nos encanta ver la patrulla con el biombo pasar por la esquina y decir, ay, estoy seguro, ahí están los policías. Y está bien. Aún el pueblo de Israel tenía centinelas. Había seguridad, había ejército, habían personas armadas, ¿verdad? Que protegían al pueblo, que protegían la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Desear seguridad, buscar seguridad, no tiene nada de malo. Siempre y cuando, escuchen bien, siempre y cuando no conflija con nuestros derechos, con nuestras libertades, con nuestra libertad de conciencia, con nuestra libertad religiosa. Bien importante eso. Yo quiero seguridad, pero no me pidas darme seguridad a cambio de los principios, a cambio de los derechos que yo tengo, porque no funciona así. Tú dame seguridad, pero deja mis derechos intactos, íntegros. Yo no voy a negociar con lo que yo creo. Esas son mis convicciones, esas son mis creencias. No son negociables. Así que si tú me vas a dar seguridad, me la tienes que dar, si quieres, en ese contexto. Si no, yo no quiero seguridad. ¿Ustedes me siguen? Yo no quiero seguridad. La única seguridad que yo tengo es la de saber que yo le sirvo a un Dios todopoderoso, que Él me guarda y me protege y permite o no permite que las cosas me pasen de acuerdo a su santa y divina voluntad. Esa es la seguridad absoluta que yo quiero, que sea Dios el que dirija mi vida y que todo lo que yo haga le glorifique a Él y que nada de lo que yo haga sea para beneficio propio, que nada de lo que yo haga sea para buscarme una seguridad terrenal limitada, sino que lo que yo haga sea para glorificar el nombre del Señor. Aunque eso me cueste la paz, aunque esto me cueste la seguridad, aunque eso me cueste la vida. ¿Ustedes me están siguiendo, hermanos queridos? Miren, cuando estudiamos profecía bíblica, bueno, a los adventistas nos encanta. Con lo que tenemos problemas los adventistas es con contextualizarla. Nos quedamos en la historia, congelados en la historia, como un pescado de freezer. La profecía es dinámica y es continua. No se paralizó en la historia pasada.
La profecía marca la historia. Entonces nosotros tenemos que saber en qué punto de la historia estamos y cuáles son las profecías que se están cumpliendo. Miren, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, estamos ahí, estamos ahí. Daniel capítulo 2, en los pies de la estatua. Ahí estamos, ubicados, proféticamente hablando. Ese es el tiempo. Este tiempo es ese tiempo, predicho por la profecía. Así que nos ha tocado a nosotros vivir ahí. La Biblia, el espíritu de profecía, libros como El conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, nos ayudan a contextualizar. Son libros que son de contextualización, no se quedan en la historia. Miren el conflicto, por ejemplo, el conflicto los lleva a través de la historia, pero los deja en la historia. No, los llevó a la historia, pero les presenta el presente y les presenta el futuro, igual que hace la profecía bíblica. Y nosotros necesitamos, como creyentes, como cristianos, eh, coger el pulso del palpitar profético, si es que queremos estar bien ubicados en tiempo y espacio. Miren, cuando hablamos de un nuevo orden mundial totalitario, y ahí vamos a entrar al primer caballo de Troya. ¿Qué hora es? 8:20. Tenemos un mundo de tiempo. Ya mismo entramos en el primer caballo, pero estamos en esa antesala, en ese marco contextual que nos ayuda a entender estos 4 caballos de Troya. En el nuevo orden totalitario no existen los derechos individuales. ¿Escucharon? Tuvimos una prueba de eso, 2020, 2021. No existen los derechos ¿qué? Individuales. No existe libertad de conciencia ni libertad religiosa. Por eso el capítulo 36 del conflicto pedí que lo leyeran, porque es el capítulo de la libertad de conciencia amenazada. Hay un paralelismo de estos caballos de Troya con los 4 imperios. Por ejemplo, si usted coge Babilonia, Babilonia se destacaba por la seguridad. Era una ciudad inexpugnable para todos los efectos. Y ellos descansaban en esa seguridad aparente que tenían. Entonces, el primer caballo de Troya tiene que ver con segurosidad, porque lo primero que ocurre dentro del cambio de paradigma es que atacan a Estados Unidos y entonces, a cambio de seguridad, Estados Unidos establece 2 actas patrióticas, la número 1 y la número 2, precisamente para quitarle derechos a los ciudadanos a cambio de seguridad. Interesante, ¿verdad? Así que hay un paralelismo interesante, lo vamos a ir viendo. Y entonces se utiliza el miedo como punta de lanza para engañar a los seres humanos. No hay nada más triste que una persona con miedo, con miedo. Una persona con miedo no sabe qué hacer, no sabe para dónde va, no sabe, se turba. Eh, Eso me hace recordar este sábado, cuando regresaba de la iglesia hacia acá, que venía a buscar a mi esposa para llevarla al aeropuerto. Había un carro delante de mí que venía y decía, esta persona no es de aquí, por la forma en que estaba guiando, ¿eh? Entonces, de momento, va bajando por una cuestita y hay una curva y se encuentra con otro carro subiendo. Solamente un carro puede pasar. Yo estoy detrás de este vehículo. La persona se paraliza, se paniquea. Cuando yo miro bien, veo, hay un pastor conocido, ya jubilado, mayorcito él, que se baja del asiento del pasajero. Yo me bajo del carro. Entonces me acerco a ella y le digo, no te preocupes, todo está bien, tranquila. Si quieres, pon el carro en parking, déjame yo ayudarte y sacar el carro en reversa. Saqué el carro en reversa y lo coloqué de tal manera que el otro carro pudiera pasar. Y después me le dije, móntense, yo voy a dejar mi carro aquí
y los voy a llevar entonces hacia donde ustedes van. Y los monté y los llevé y los dejé seguros. Y luego fui a buscar el carro, busqué a mi esposa y me fui. Es un ejemplo cómo el miedo paraliza a una persona. Entonces, cuando usted le mete miedo, por la razón que sea, y usted cree, diantre, se está acabando el mundo, como la película que decía, no mires hacia arriba, era el eslogan del gobierno, don't look up. Venía un asteroide, había sido detectado, toda la data científica decía que va a impactar a la Tierra en tal fecha, en tal época, que todo el mundo tiene que prepararse. Entonces, el gobierno comenzó a decirle a la gente que eso no era cierto, que no mirase hacia arriba. Entonces, había una campaña de unos que miraran para arriba y otros que miraran para abajo. Entonces, la campaña nuestra es que miremos para arriba. No es que miremos para abajo, que miremos para arriba, de donde viene nuestro socorro. Entonces, cuando leemos la Biblia y vemos las profecías y conflicto y todo lo demás, estamos mirando para arriba, porque toda esa información viene de dónde, viene de arriba. Necesitamos creerle a Dios, no tener miedo, porque lo que va a pasar, va a pasar. Lo importante es confiar en el Señor y no tenerle miedo a nada de esto que está ocurriendo y que va a ocurrir. Pero es importante saberlo para estar apercibidos y para estar preparados. Como iglesia necesitamos estar preparados, porque ¿de qué nos vale tener un mensaje como el que tenemos y haberlo predicado por tanto tiempo y que finalmente pasen las cosas y yo diga, adiantre, y eso yo lo sabía, pero no hice nada para prepararme? Y ahora me cogió fraganti, estoy congelado, tengo miedo, ¿qué hago? Ay, queridos, queridos, el miedo mata. Lo menos que podemos tener nosotros en este tiempo es miedo. La cobardía no es aceptada. Dios necesita hombres y mujeres valerosos, que no le tengan miedo a nada ni a nadie, que sean fieles como lo es la aguja, el polo. Aunque los cielos y la tierra se desplomen, Dios necesita una iglesia empoderada en este tiempo, que no tenga miedo, que no se deje infundir miedo, porque va a venir miedo de arriba, nos van a infundir miedo, porque con el miedo quieren controlarnos. Con el miedo quieren decir, está bien, no te preocupes, mira, esto está malo, pero si tú haces esto, yo te voy a proteger. ¿Me siguen? El fear factor, lo mencionamos un poquito. El factor temor. Hay una cita en El conflicto inminente, página 74, párrafo 1, que dice lo siguiente, y tiene que ver con el factor temor. Dios no violenta nunca la conciencia. ¿Escucharon bien? Dios nunca violenta la conciencia. Pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Es decir, que el engaño, el infundir temor, es un instrumento del diablo para torcer la conciencia de aquello que por otro medio no podría hacer. Usa entonces el miedo para seducirlos. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes contrarias a la ley de Dios. Palabras con luz. Esa es una cita bárbara. Buenísima. ¿Utiliza a quién? A las autoridades religiosas y civiles. Y entonces vienen los decretos, las imposiciones de leyes contrarias a la ley de Dios.
El viernes vamos a gozar, vamos a ver mucho de eso, porque el viernes es el tercer caballo de Troya, el de la crisis sanitaria. Que mucho miedo le metieron a la gente y le siguen metiendo, pero ya mucha gente no le cree. Bien importante esta cita, conflicto inminente, página 74, 1. El miedo no es de Dios, el miedo es del diablo. Mateo, el capítulo 24, verso 4 en adelante, dice, bueno, en adelante no, en realidad es el verso 4, el 11 y el 13, dicen lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, Jesús nos está anticipando que en el tiempo del fin se iba a elevar el engaño exponencialmente. Y créanme que cuando hablamos de sutilezas y de engaño, a menos que sus ojos estén lavados con colirio, usted no podrá detectarlo. O sea, la seducción satánica y de los engaños satánicos es tan y tan y tan y tan sutil que es bien difícil, casi imposible de descifrar. Y por eso es bien importante que recibamos el mensaje que Dios le hace a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo, que compres de mí oro refinado en fuego y que te untes tus ojos con colirios para que veas. Es una iglesia que necesita urgentemente despertar a la realidad, porque si seguimos en el estado odicense, engañarnos será muy fácil. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para evitar el engaño. Necesitamos recibir el poder de lo alto. Necesitamos pedirle al Señor discernimiento para poder ver el engaño cuando se asoma. Necesitamos poder distinguir entre la verdad y el error, entre el pecado, entre lo bueno y lo malo. Y la única forma en que podemos hacer eso, hermanos queridos, es que tengamos el discernimiento espiritual mediante el Espíritu para verlo, para percibirlo, porque si no seremos engañados. Tanto así que aún los escogidos podrían perderse. Así de sutil es el engaño. Es bien importante que estemos apercibidos, queridos. Los enigmas detrás de este paralelismo troyano que estamos estableciendo para poder ver cómo el nuevo orden mundial se está estableciendo, ya estamos diciendo que el primer elemento que está utilizando el nuevo orden mundial es el asunto de la seguridad. Detrás de estos muros tú estás seguro, pero para estar seguro necesito que me des tus derechos, tus libertades. ¿Eh? Así que el nuevo orden mundial con lo primero que está trabajando es con el asunto de la seguridad. Seguridad alimentaria, seguridad climática, seguridad sanitaria, ¿eh? Seguridad física, seguridad económica. El aspecto de la seguridad, queridos, es lo más que se está mencionando ahora mismo en los círculos de este nuevo orden mundial. Seguridad, seguridad. Estados Unidos está comprando la conciencia de las naciones a cambio de seguridad. Ahora mismo en Estados Unidos probablemente se pase la medida finalmente para aprobar otro paquete de ayuda económica a Ucrania, a Israel y para fortalecer las defensas en el mar Índico, en el mar Chino, Taiwán, Japón, India, las Filipinas. Estados Unidos está diciendo a Israel, tranquilo, yo estoy al mando de esto.
Y los aviones que estaban disparando a los cohetes esos que venían, muchos eran de Estados Unidos y de Inglaterra y de Jordania, países aliados, y de Israel. Se tiraron muchos cohetes. Pero quien está financiando eso es la imagen de la bestia. Está financiando la guerra de Ucrania, está financiando la guerra de Medio Oriente y está financiando el próximo comienzo de la guerra de China contra Taiwán. Está comprando conciencias a cambio de qué? De seguridad. De seguridad. Durante la pandemia, el PUA, se aprobaron cerca de 3 trillones de dólares para repartirlos a diestra y siniestra, porque se paralizó toda la economía y entonces las imprentas allí en Texas de hacer dinero se volvieron locas. O sea, todo el mundo, mira, 1.400, 1.000, 2.000, repartiendo dinero a diestra y siniestra. Mantenían a la población, mira, tranquilita. No hay trabajo, pero hay chavos entrando. Tranquilo. Seguridad y paz en el conflicto. ¿A cambio de qué? A cambio de los derechos y de las libertades. Así que primer elemento, primer bloque en la estructura hegemónica del poder, el tema de la seguridad. Hay una cita en 1 Corintios 11:14 que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de qué? Como ángel de luz, como ángel de luz, para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Mateo 24:24 dice que se levantarán falsos profetas y falsos profetas y falsos cristos y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los que, a los escogidos. Vamos entonces al primer caballo de Troya, después de ese preámbulo. El viernes vamos a hacer una prueba, un examen, y la vamos a llevar allí para que todo el mundo conteste el examen. Miren, primer caballo de Troya. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. ¡Wow! Tremendo. Hay una cita en el conflicto inminente, en realidad son dos citas. Dice uno lo siguiente: en esta época final de la historia humana habrá peligros visibles e invisibles que acosarán la seguridad física y la salvación eterna de cada ser humano. Y solo un conocimiento anticipado de estas cosas podrá permitirnos realizar la preparación necesaria para salir airosos de esta prueba. Es importantísima esta cita, porque es importante tener conocimiento de todo esto que estamos hablando. ¿Con qué propósito? Para prepararnos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. O sea, ¿qué? Los que se colocan bajo el control de Dios van a poder ver, van a poder captar, los otros no. Interesante. Por eso hay tanta gente hoy que uno le habla de estas cosas y ellos se quedan mirando como si nunca en su vida hubiesen escuchado algo como esto. Están en babia. Entonces necesitamos como iglesia despertar a estas verdades para prepararnos primeramente espiritualmente. Pero también hay una preparación física, porque recuerden que vienen pruebas físicas sobre este pueblo. Va a venir escasez, va a venir hambre y usted necesita estar preparado. ¿Dónde usted va a ir a comprar como adventista el séptimo día? Cuando decreten finalmente el domingo climático, ¿a dónde va a comprar?
a Ralph, a Econo, a Costco. Las puertas van a estar cerradas para los que profesen la verdad. ¿A dónde va a ir? Entonces ve que hace falta una preparación. No, que el Señor me va a suplir. El Señor ya te ha suplido la información que tú necesitas saber para ponerla en práctica y entonces poder acaparar el tiempo de crisis que viene. No, que el Señor me va a... El Señor te ha dado la información. Aquellos que se preparen, aquellos que hagan el esfuerzo de hacer la voluntad de Dios, entonces a esos el Señor los va a que los va a amparar, pero los que no serán negligentes, no pasarán la prueba, terminarán aceptando la marca de la bestia en sus manos y en sus frentes para poder subsistir, porque no creyeron que Dios podía sostenerlos en la hora de la prueba, en la hora de la crisis. Conflicto inminente, página 29, 3. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Cuando el 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas, el World Trade Center, fue impactado por estos aviones que fueron secuestrados por agentes terroristas de Al Qaeda, del Talibán, se estrellaron contra las Torres Gemelas. Yo recuerdo que estaba saliendo de este cuarto, había venido a buscar algo y salía. Y en la sala estaba el televisor prendido. Mi esposa me dijo, mira, José, un avión se acaba de estrellar. Y yo miré y rápido la impresión fue, "Hmm, esto me huele, bueno, vamos a ver qué sigue pasando, pero esto me huele bien feo. Vamos a ver qué está pasando." Y luego, obviamente, lo que se degeneró después de eso. Ahora, el primer caballo de Troya, que es el caballo de la seguridad, comenzó a socavar los derechos fundamentales a cambio de la seguridad, es decir, por el bien común de la seguridad. Entonces, tenemos el Acta Patriótica 1, el Acta Patriótica 2 del 25 de octubre del 2001, ¿ok? Esas actas patrióticas, noten que eso fue septiembre, en octubre ya tenemos las actas patrióticas. Entonces, cuando usted dice, bueno, ya hay un acta patriótica un mes después de los eventos, yo me digo, ¿y cuándo fue que prepararon eso? Un acta de esa naturaleza no se prepara de la noche a la mañana. Y ya en octubre tenían todo un lineamiento de leyes y de decretos que minaban la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, la gente estaba asustada, sí, corrían despavoridos, estamos bajo ataque, pero no estábamos bajo ataque. Estamos hablando de eventos terroristas localizados. No era que habían 60.000 soldados bajando en paracaídas, aviones de combate, cohetes intercontinentales cayendo sobre nosotros. No, fueron aviones secuestrados que todavía no se sabe cómo fue que se vio, cómo fue que evitaron toda la seguridad de los aeropuertos y demás para poder hacer eso, ¿verdad? Eso todavía está en veremos qué fue lo que pasó ahí en términos de seguridad en Estados Unidos. Pero lo cierto es que estaban las actas patrióticas ya hechas. Y miren cómo el miedo socava el derecho. La gente atemorizada. Ahora usted pasa por los aeropuertos y le hacen un screenshot de todo su cuerpo, lo que usted tiene hasta debajo de la ropa interior, ¿saben?
A ustedes lo escanean completo. Y a mí también. Cuando pasamos por esas máquinas, eh, ¿verdad? Lo cubren completo. Eso es una violación al derecho a la intimidad. Grasa, abrir las maletas, una violación al derecho a la propiedad. Pero todo se hace a cambio de seguridad. Entonces la gente se deja ultrajar, nos dejamos ultrajar a cambio de la seguridad. Lo primero que se perdió fue el derecho a la intimidad, derecho garantizado por la Constitución de los Estados Unidos. No existe el derecho a la intimidad después del 2001 en Estados Unidos. La ley patriótica hizo que ese derecho desapareciera. Entonces, el espionaje norteamericano puede entrar, salir, buscar, interceptar, llamada, sin orden de tribunal ninguno, simplemente lo hacen random. Si sospechan de alguien, no hace falta una orden del tribunal. Pero como tenemos miedo, le cedimos ese derecho. Número dos, libertad de movimiento. ¿Podía usted moverse libremente? No. Usted tenía que, ¿dónde usted va? ¿Qué usted tiene que hacer allá? Los viajes a esa zona, de esa área, estaban prohibidos. Entonces, para viajar había que el Real ID y someterse a todo un escrutinio, quitarse los zapatos, la correa. Bueno, lo que falta es que le digan a uno que se quiten los pantalones en el aeropuerto. Libertad de movimiento, no hay libertad de movimiento. A usted lo llevan, mira, por el cepo, como a la GESE. Cuando usted va a viajar fuera de Estados Unidos, fuera de Puerto Rico, usted entra por un ensogado y lo van llevando, lo van llevando, lo van llevando, lo van llevando. Y en todo ese proceso, a usted le han violado todos los derechos por seguridad. Perdimos el debido proceso de ley. ¿Y qué es el debido proceso de ley, familia? Bueno, cualquier persona de la cual se sospeche que sea un terrorista doméstico, un terrorista extranjero, puede ser arrestado, eh, no tiene derecho a nada, ni un abogado, ni una llamada telefónica. ¿Se acuerdan del puertorriqueño, al puertorriqueño talibán que cogieron? ¿Dónde está ese hombre? ¿Usted ha oído hablar sobre él? Lo desaparecieron. No se sabe nada de él. No ha sido juzgado. Ningún tribunal lo ha visto, el caso. ¿Dónde está ese hombre metido? No se sabe nada. Eso se llama perder el debido proceso de ley. ¿Qué dice el debido proceso de ley? Bueno, que a mí me pueden acusar de cometer un delito, pero yo tengo derecho a un abogado, tengo derecho a una llamada telefónica, tengo derecho a permanecer callado, ¿verdad? Tengo derecho a ser juzgado por mis pares, tengo derecho a un juicio justo e imparcial, pero del 2001 para acá, eso se perdió. Si el Estado sospecha de usted, olvídese que no hay debido proceso de ley alguno. Eso se perdió. El habeas corpus se perdió. El habeas corpus lo que hace es que lo protege a usted y me protege a mí del Estado cuando yo soy encarcelado o soy acusado de haber cometido algún delito, estoy arrestado, estoy emprisionado, pues no puede ser más de 6 meses. A los 6 meses, si no se aceleró el juicio, me tienen que dejar ir. Habeas corpus. También se perdió el habeas corpus. Por ende, Estados Unidos en el 2001 da un giro hacia lo que es un gobierno de izquierda
o hacia una actitud o un comportamiento de izquierda característico de los gobiernos totalitarios, donde los derechos individuales comienzan a ser lacerados o quitados. Comienza a exhibirse ese comportamiento en el 2001 con las leyes patrióticas 1, leyes patrióticas 2, que sustituyen a la Constitución en ocasión de un estado de emergencia por razones de seguridad. Sí, porque ahora por cualquier razón establecen un estado de emergencia y entonces quitan los derechos fundamentales. Se establece la hegemonía del poder del nuevo orden mundial. Porque ahora se comienza a perseguir a disque los terroristas en todas partes del mundo, ¿eh? No solamente por parte de Estados Unidos, sino por la alianza de naciones que respaldan a Estados Unidos y a Roma. Así que la hegemonía del poder y la autoridad. ¿Cuánto tiempo estuvo precisamente Estados Unidos en Afganistán? Y noten que se retira ¿en qué año? En el 2020. 20 años después. ¿Por qué en el 2020? Bueno, porque en el 2020 comienza la Agenda 2030. Y en la Agenda 2030 hay otras prioridades que no son Afganistán. Está Ucrania, está Irán y está China. Y todo ese dinero ahora hay que invertirlo en estas nuevas prioridades. Además que dentro de ese contexto hay que también trabajar con el asunto de la pandemia, porque viene una pandemia, ya estaba anticipada desde el 2015 que iba a ocurrir y hasta el nombre tenían ya para esa pandemia. Y finalmente ocurre en el 2020 según lo estipulado. Así que Estados Unidos sale de Afganistán como salió por razones obvias de asuntos de agenda que eran más apremiantes y que necesitaban atender otros asuntos bien importantes. Así que el asunto de la seguridad, hermanos queridos, seguridad económica, seguridad física, seguridad salubrista, seguridad climática, todos esos elementos se van a estar utilizando para infundir miedo, para que por medio del miedo nosotros podamos ceder derechos y libertades. Y ellos pueden entonces establecer sus agendas sin la oposición de la gente. La gente no se opone, pues es más fácil. No hay que disparar ni un chícharo, no hay que desplegar la Guardia Nacional. Simplemente lo que hay que hacer es, se usa a la misma gente contra la gente, ¿eh? Contra la gente. Yo recuerdo que habían planes para el asunto pandémico de en las diferentes comunidades establecer ciertos regentes o ciertos chotas, por así decirlo, que fueran por la comunidad y verificaran quién estaba y quién no estaba vacunado, para entonces el Departamento de Salud enviar una unidad móvil a las casas para obligar a la gente a qué, a vacunarse. Eso se consideró durante la época pandémica. Gracias a Dios que no se concretó eso, pero lo pensaron dentro de los planes, porque en Puerto Rico todavía hay como unas 200.000, 300.000 personas que no se sometieron, que no creyeron, que no tuvieron miedo, que no le creyeron el asunto este de la vacunación, etcétera, etcétera, y que se los iba a proteger del virus. Pero se intentó obligar a toda la población a que se sometiera a ese tratamiento invasivo por encima de nuestro derecho a disentir o a diferir de recibir cualquier tipo de tratamiento. Y no se trata de que era malo que se la pusieran o fuera bueno que no se la pusieran.
Lo que es bueno es respetar el derecho de cada cual a hacer lo que quiera hacer. Y si alguien quiere vacunarse, pues amén, gloria a Dios que se vacune. La primera, la segunda, la tercera, la ambivalente, todas las que vengan por ahí, no hay ningún problema. Si usted quiere ponerse, se las pone. Ese es su derecho. Ahora, si yo no quiero ponérmela, no me puedes obligar a ponérmela. Y por eso tú no vas a ser mejor que yo, o yo voy a ser mejor que tú. Somos iguales delante de los ojos del Señor. Y cada cual tiene que tener el derecho y ejercer el derecho de escoger lo que quiere para sí, sin que nadie se lo imponga. Así que vamos a estar viendo al nuevo orden mundial jugando con el factor temor, metiéndole miedo a la población. Hay cosas que están ocurriendo que son una verdad, pero no es para coger miedo. Ah, van a escasear los alimentos. ¿Qué tenemos que hacer? Pregunto yo. Si a mí me están diciendo que los alimentos van a escasear, pues ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué me dice la escritura? ¿Qué me dice el espíritu de profecía que yo debo hacer? Ah, quedarme sentado en el sillón, en la hamaca, esperando que caiga maná. ¿Eso es lo que debo hacer? ¿O debo buscar un pedacito de tierra, un piquito, ¿verdad? Y comenzar a escarbar, sembrar la semillita, sembrar el palito de gandul, la mata de plátano, la de guineo, la de yautía, el palo de aguacate, el palo de pana, aquello, lo otro, sembrar tantas cosas. Estamos en un país tropical, nosotros aquí se da de todo. Es más, usted siembra una piedra y va después y la saca y más piedrita. No debemos tener miedo. ¿Usted tiene miedo a las enfermedades? Pues cuide su salud, deje de comer porquería, atienda su salud, haga ejercicio, no tenga miedo. Lo que tenemos que tener es empoderamiento, no es miedo, familia, porque miedo nos van a infundir y el miedo viene con el propósito de engañarnos, de someternos, de quitarnos derechos inalienables, los derechos fundamentales, los derechos civiles. No tenga miedo, créale al Señor, créale a Dios. Esto se está acabando. Gloria a Dios. Mientras más rápido se componga todo esto y se establezca la hegemonía del poder y comience la persecución y se quiten todos los derechos a aquellos que somos fieles al Señor, mejor. ¿Cuál es el problema? Si Cristo está con nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Claro que hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que consagrarse al Señor. Es orando y con el mazo dando, queridos. En este tiempo es para tener la espada en la mano y beber con la otra mano. No podemos dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Es todo el paquete a la misma vez. Todo el paquete a la misma vez. Pero delante de nosotros están todas las evidencias de que esto se está acabando y de que este nuevo orden está cogiendo forma. Eso ocurrió en el 2001. Miren por dónde vamos en el 2024 ya. Te voy a decir por dónde vamos. La OMS ha recibido autoridad mundialista. La próxima pandemia, toda la autoridad le ha sido dada a ese organismo como organismo mundialista para establecer los protocolos a seguir. El miedo viene de ahí arriba, ¿saben? De la OMS, cuando venga la próxima pandemia. No es del CDC, no es de FDA, viene de la OMS, de allá, todas las directrices. El World Economic Forum, que han estado trabajando con el capitalismo inclusivo y con la nueva moneda digital que va a estar establecida en o antes del 2030. Toda la moneda como se conoce va a desaparecer y va a dar lugar a una moneda digitalizada. De hecho, ya nosotros estamos un 95% digitalizados.
ATH móvil, tarjetas de crédito, transferencias electrónicas. La mayoría de las transacciones nuestras ya son electrónicas, pero es híbrido todavía. Hay efectivo y hay el movimiento electrónico. Lo que estamos diciendo es que va a desaparecer el efectivo por completo y se va a quedar entonces lo electrónico nada más. Usted va a tener una cuenta digitalizada. Eso de las pesetas, de los billones, de los centavos, de los pesos, eso va a desaparecer. Usted no va a tener eso. Los tendrá por ahí de recuerdo, en alguna, como marcador de Biblia o algo, pero no le servirán de nada cuando se establezca, cuando el Banco Central Mundial, porque hay un Banco Central Mundial ya, está manejando eso, familia, junto con el World Economic Forum. Estamos en el 2024. ¿Qué año le dije? 2030. ¿Cuánto falta? 6 años. ¿Será nuestra generación? ¿Lo veremos nosotros? Si Dios lo permite, ¿verdad? De acuerdo a la ley del promedio. Mirando a Luis Soto mal tasado, yo creo que sí que él llega allá. Y veamos todas estas cosas realizarse. Alimentaria es enorme. El Banco Mundial de Alimentos está sumamente preocupado porque ya no puede enviar suministros de alimentos como lo hacía antes a países en necesidad. Hay mucha escasez. Usted mira las góndolas, ya no están todos los productos que antes usted compraba. Las cosas están escaseando poco a poco, poco a poco. Y en la medida en que se acreciente la crisis, vamos a seguir viendo cómo los anaqueles de los supermercados van a ir faltando los productos. Por eso es bien importante prepararnos. La crisis climática. Ya de verano comenzó, en marzo, y se espera un verano cruento. Miren si esto está al revés, que en Cuaresma, inundaciones en Puerto Rico, lluvia por donde quiera. Sequía este año no va a haber. Lo que va a haber es inundación, a diestra y siniestra, por el efecto de la niña. Así que el clima está descontrolado y eso, por supuesto, está afectando todo lo demás. Y estamos viendo todas estas noticias, infunden miedo, infunden temor. Yo les invito a no tener temor. El amor echa fuera el temor. Confíen en el Señor, pero prepárense. Los que tengan tierritas por ahí que no están sembradas, saque tiempo. Yo sé que a veces es difícil doblar el lomo, pero fíjense, un pico, un machete y una pala son muy buenos para tratar la artritis. Te coge un pico y eso le ayuda un montón para la artritis. Estamos faltos de ejercicio, faltos de hacer lo que tenemos que hacer, hermanos queridos. Necesitamos prepararnos más y mejor para afrontar los tiempos que vienen. Y mientras mejor usted esté preparado, menos temor le va a dar. ¿Por qué? Porque usted ha seguido las instrucciones del Señor. Miedo lo van a tener aquellos que no se preparan. Porque ¿cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Me están diciendo que acepte la ley del domingo como día climático para seguir trabajando, para comprar y vender. Debo la casa, debo el carro, debo esto, debo lo otro. ¿Qué hago? Tengo que sobrevivir, tengo que trabajar. Y ahí está el problema. Cuando decidamos ser desleales al Señor. Porque a la larga, queridos, el justo por la fe vivirá. Primer caballo de Troya nos habló acerca del aspecto de la seguridad y cómo a través del miedo nos han quitado los derechos fundamentales. Y con cada caballo perdemos derechos. El miércoles vamos a ver entonces lo que es la ideología de género, el segundo caballo de Troya. Que Dios nos bendiga en esta noche, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que no tengamos ningún tipo de temor.
Oremos al Señor, confiemos en el Señor, descansemos en el Señor, pero hagamos la voluntad del Señor. Y en ese contexto no hay que temer a nada, porque Dios nos va a resguardar, nos va a proteger, nos va a cuidar en todo momento.